Bienvenidos a Entre Contadores, un espacio que suma ideas, resta dudas y multiplica aprendizajes. Hola, ¿qué tal? Pues estamos en una mañana que nos llena de mucho orgullo. Ya es una realidad lo que era un proyecto, Hugo, en la sala de grabación de ICPNL Studio, donde, bueno, pues desde aquí se van a desarrollar los podcasts de Entre Contadores, pero también va a servir de escenario para aquellos catedráticos, aquellos que van a dar un curso a distancia. Bueno, pues la imagen, el audio, salga con la mejor calidad. Así es, sí, esto se hizo de la mano de profesionales para el tema de la iluminación, del tema del audio, todo sea de la mejor calidad y poder transmitir los mensajes de una forma adecuada. Bueno, Hugo, y por aquí tenemos una invitada especial para el primer podcast donde abordamos el tema de la cultura tributaria. Sí. ¿Cuál es tu experiencia aquí al vivir por Está primera vez padrísimo. las instalaciones? Muchas felicidades, les quedó súper bonito, está todo increíble. Desde que entré le dije, ¡uy, cuánto profesionalismo! No sabía dónde iba a ir yo. Ya está. Y este espacio también está a disposición de los jóvenes ICPNL que próximamente verán proyectos desarrollados de jóvenes y para jóvenes. Bueno, Hugo, Pues a lo por que favor, toca. haz el honor. Vamos, pues siendo las horas que son del día que es, Hugo, que estamos en el mes de junio, hoy es día 3 de junio. 3 de junio, siendo las 11 horas, damos por formalmente inaugurado las instalaciones de la sala de grabación del Instituto de Contadores, Hugo. Adelante, por favor, Luis. Vamos a darle, Hugo, y pues tú eres copartícipe de todo. Gracias. Gracias. Y el corte final, por favor, ya le dimos el 50%. Ahí está. No se dejan, ¿no? Ahí está. Muchas gracias. ¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenidos a Entre Contadores. El episodio del día de hoy estamos estrenando locación, este espacio que ha creado el Instituto de Contadores Públicos especialmente para el podcast Entre Contadores. Y para inaugurarlo estamos de manteles largos. Tenemos a Luis Alberto Padrón, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, y la contadora Andrea Mares, quien es estudiante del doctorado aquí de la Escuela de Especialidades, para hablar de un tema que nos compete a todos como mexicanos, la cuestión del pago de impuestos. ¿Por qué hay una cultura de falta de pago de impuestos? Y para eso vamos a tocar el tema desde dos perspectivas. El tema viéndolo desde el punto de vista teórico, qué es lo que está pasando, qué están haciendo en otras partes del mundo, y viendo ahorita también aterrizando el tema práctico, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que se tiene aquí en el Instituto de Contadores para atacar esta situación particular? Bienvenidos, Luis, Andrea, gracias por acompañarnos. Gracias. Oye, pues un honor estar aquí en estas instalaciones que ha costado un esfuerzo máximo al instituto. Nuestro agradecimiento al personal administrativo, al consejo directivo que nos brindó pues la confianza para este proyecto se cristalizara, Hugo, y darte las gracias a ti que pues bien diriges este podcast denominado Entre Contadores. Y a la audiencia, bueno, pues este va a ser una charla entre contadores, y vamos a abordar un excelente tema que parece que en las redes sociales, en la literatura, no está suficientemente abordado, Hugo. Y es un tema que causa miedo, ¿no? Y vamos a ver que a lo mejor no es un tema de miedo, es un tema de desconocimiento. Así es lo que vamos a platicar. Digo, ¿de dónde surge, verdad, este miedo, desconocimiento hacia el pago de impuestos, verdad? Y es algo que tú has investigado de manera seria, ahora sí que a nivel internacional, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre lo que has investigado, qué has descubierto? Claro, digo, yo empecé la investigación por el tema de mi estudio de tesis. Actualmente soy doctorante al doctorado en consultoría empresarial aquí en la Escuela de Especialidades. Y este es mi estudio de tesis. Yo quería fomentar la cultura contributiva en los estudiantes, ¿verdad? Lo que se cree ahora como los futuros contribuyentes del país. Esa era mi intención. Y nace desde que mi hermana, doctora, sale de la escuela y me dice, oye, ocupo ir al SAT para sacar mi fiel, pero no sé qué es eso. Empieza desde ahí, ¿verdad?
llega mi prima, otra doctora, ay, me voy a dar de alta en el SAT, pero me da miedo. Digo, no pasa nada, o sea, entonces viene desde este miedo que yo percibí a mi alrededor. Dije, pues, ¿por qué tanto miedo, verdad? ¿Cuál es, o el desconocimiento que hay entre todas estas personas? Tal vez para mí fue desde los recién egresados de carrera universitaria, pero pues es un área que está un poco ambigua, que se puede explorar aún. Entonces, desde ahí nace mi necesidad, donde yo digo, pues hay un área de oportunidad, ¿verdad?, que podemos abordar. Entonces, de ahí empieza mi investigación. Dije, pues, ¿qué es esto? ¿Si hay? ¿No hay? ¿Dónde ha habido? ¿Dónde se ha estudiado la cultura contributiva? Y empiezas a ver que, pues, no es un concepto nuevo, es algo que ya existe y que se está aplicando en otros países. Entonces, desde ahí empezó tanto mi idea como investigar y mi investigación, ¿verdad? Desde que publica la OCDE en 2015 un libro sobre este tema y las acciones que han desarrollado otros países para combatirlo o para empezar a desarrollar esa cultura contributiva. Desde ahí nace un poquito mi idea de estudiar esta área. Qué interesante, Andrea. Y bueno, y esto la idea es cómo lo trasladamos a la práctica, ¿no? ¿Cuál es si nos puedes platicar, Luis, el proyecto que tienen aquí en el instituto para esta situación, llevarla a la Sí, práctica? Hugo, el tema de la cultura tributaria, bueno, en lo personal, Hugo, para mí, para ti no es una novedad, no es una espontaneidad. Teníamos un programa de radio en la entonces Frecuencia Tech del Tecnológico de Monterrey por 14.5 años, Hugo. ¿Cuál era el título del podcast? Hacia una nueva cultura en los impuestos. Frecuencia Fiscal, hacia una nueva cultura en los impuestos, comenzamos. Entonces, ya traíamos Esa idea, ¿no? esa idea, ese marcaje. Hugo, tú tienes una columna en el periódico El Financiero, donde, bueno, pues también se aborda desde tu trinchera esos esfuerzos, ¿no?, de la cultura tributaria. Y a tu pregunta, Hugo, Semana de la Cultura Tributaria que estamos llevando a cabo aquí en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, Andrea, y de la cual ustedes dos forman parte del comité organizador. Pues bueno, ¿qué es esto? Es una semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, en donde a través de unos embajadores, y ahorita vamos a ampliar el proyecto, bueno, pues vamos a llevar esta voz de la contaduría más allá de las fronteras de los contadores, ¿no? Porque típicamente, ¿de quiénes son las charlas? De contadores para contadores. Este podcast se llama Entre contadores. Entonces tenemos que romper esas fronteras y decir, llevemos la voz de la contaduría a los niños, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero en carreras fuera de lo que tiene que ver con los negocios. Y hasta ahí dejo esta primera participación, Hugo. Sí, y bueno, aquí es importante cómo estamos convergiendo hacia algo, o sea, porque pues Andrea ya tiene cierto tiempo con su tema de investigación y pues a la hora que empezamos a platicar y empezamos a ver cómo se pueden conjugar todos estos esfuerzos hacia un mismo lado. Entonces resulta bastante interesante porque estamos atacando de diferentes trincheras. Hay que recordar, y trayendo esas charlas previas, Andrea estaba como que sorprendida, ¿no? De cómo convergían esas ideas y todo lo que traíamos. Pareciera que como que estuvimos espiando allá al otro. Y En algún momento te muy dije. bonito. Sí, y en algún momento te dije, se me hace que ya te estás robando mis Mira, esa es la parte hermosa que estamos convergiendo en estas ideas, y pues bueno, creo que va a salir un lindo proyecto de tu tesis doctoral y De de este este esfuerzo de la Semana de la Cultura Tributaria, que no va a terminar en un evento. Ese es como que un momento de éxtasis de donde se llevan a cabo una serie de eventos, pero la fiesta continúa más allá de la Semana de la Cultura Tributaria, ¿no? Claro, y que coincidimos también en el tiempo, o sea, que les tocó a ustedes, a mí que ustedes estuvieran desarrollando esto y pues ustedes que yo estuviera estudiando y el tema, ¿verdad? Fue algo, digo, estuvo padrísimo que convergimos en el tiempo. Así es. Oye, y Andrés, si nos pudieras platicar un poquito de cuáles han sido los descubrimientos a través de esta investigación, cuáles son los puntos clave que ahora hacen sentido con esta propuesta que comentaba Luis. Claro, digo, como te comentaba, o sea, realmente yo estudié, realmente mi investigación empezó por un libro publicado por la OCDE en 2015. Ahí es donde vi que esto no era un tema nuevo, es algo que ya se está estudiando y que ya se está poniendo en práctica. Eso fue el primer libro que yo leí. Para mí, ese fue
creo que fue el desarrollo del concepto de la cultura contributiva, y es donde yo creo que no es algo nuevo, sin embargo, enfocarlo en un concepto, que es la cultura contributiva y cómo se va desarrollando. Entonces, ese fue el primer libro que yo leí donde vi que había cultura contributiva. Sin embargo, en la investigación me ha tocado que hay cursos que te dicen cómo hacerlo, hay países donde ya lo están implementando, hay estudios en México donde te dicen que si hay una necesidad, donde ya hicieron un estudio para decirte si hay una necesidad de empezar a invitar a la gente a unirse a este tema de la cultura contributiva, a educarlos en lo que es la contribución. Y pareciera que esto es un tema de desconocimiento, ¿no? Que quizás si la Exactamente, gente... digo, fíjate, yo partía desde el hecho de que se supone que nosotros como contribuyentes estamos obligados al cálculo y entero de los impuestos, pero ¿cómo un contribuyente va a saber cómo calcular sus impuestos si no tiene las herramientas para hacerlo? Pues realmente quien lo sabe hacer eso es un contador. Un Ahora, especialista. exactamente. Y vamos, con este tema de la cultura contributiva, no estamos buscando hacer contadores, estamos buscando crear esa cultura contributiva para que sepan por qué pagamos impuestos, a quién se le paga, a quién es el SAT, ¿verdad? Esos elementos clave para ir creando la cultura. Luis, y ahorita todo esto que comenta Andrea, tu experiencia al hablar de escuelas y demás, ¿cómo lo ves? El hallazgo más fuerte, tenemos por ahí una charla titulada 20 errores que el IMSS y el SAT no te perdonará, que yo creo que ahorita haciendo esa concatenación, pues va muy de la mano con la cultura tributaria, es decir, aprender de la experiencia de otros y dar una medicina preventiva y no correctiva. Esa charla la hemos llevado a incubadoras de negocios de las universidades, pero también del sector público, Hugo, esas incubadoras que tienen los gobiernos municipales y pues es muy gratificante para nosotros el saber que la gente está interesada. ¿Por qué? Porque en esas incubadoras pues se enseña el modelo de negocio financiero y demás, pero no se mete ese ingrediente principal llamado impuestos, llamado reparto de utilidades. Y ya cuando lo llevan a la vida real, pues ese negocio la persona dice, ah, caray, ya no me gustó, ¿verdad? Un gran pedazo del pastel lo voy a tener que compartir. Mira, y ahorita con esto que andamos, con este proyecto de la Semana de la Cultura Tributaria y que hemos tocado la puerta de algunas primarias y secundarias, ¿cuál es el hallazgo, Hugo? Que nos dicen, nos enamoramos del proyecto, Andrea, nos queremos sumar, queremos que vengan y nos den charlas a primaria, secundaria, preparatoria, pero no solamente a los niños, Hugo, o a los jóvenes. Queremos también que nos den una charla a los docentes y al personal administrativo de la escuela. Entonces dices, oye, esto de la cultura tributaria, pues no lo debemos de enfocar nada más en los niños o en los jóvenes, sino también en los maestros. Claro. Yo creo que también ahí donde si enfocamos las pilas, Hugo, imagínate, si también vamos y capacitamos a los maestros, a través de ellos va a permear pues esto de la cultura tributaria a sus alumnos, Hugo. Sí, o sea, digamos aquí hay que sumar esfuerzos, o sea, no es una cuestión... Multiplicar, diría yo. Exactamente, multiplicar para que pueda crecer de forma exponencial. Así es. Sí, o sea, porque o sea, esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Y no lo vamos a lograr los que estamos aquí en la mesa. Para eso, bueno, hemos creado el proyecto de embajadores de la contaduría. ¿Qué es esto? Bueno, jóvenes universitarios que les hacemos una invitación, si nos estás escuchando, de la carrera de contaduría y afines, bueno, que te sumes con esta figura del embajador de la contaduría, jóvenes recién egresados y personas consagradas. Nosotros, Mares, Hugo, pues nos vamos a poner el chaleco y a salir a la primaria y a la secundaria a dar estas clases de civismo fiscal junto con los embajadores de la contaduría para poder hacer ese impacto, esa sensibilización. Que otro de los hallazgos hubo en estas primarias, nos dijeron, ¿sabes qué? Parte del programa del plan de estudios estamos metiendo emprendimiento. Pues sí, nada más. Y otra vez, ¿y dónde está la parte fiscal? Ah, sí, Luis Alberto, ahí no lo tenemos presente. Entonces, que sepan los niños, porque dicen, oye, los llevamos después a un lugar de diversiones con los recursos, pero le hubieras quitado una fracción para que les doliera y decir, oye, esto es un simulacro de la vida real, ¿no? De que una porción de tu recaudación va para las autoridades tributarias, ¿no? Sí, digo, y ahorita que mencionas eso, Luis, pues hay diversos lugares de entretenimiento de niños donde buscan que tengan la vida de adultos. Y resulta que en esos lugares también está presente el SAT y en cierta forma pues ha ayudado a la cuestión de que tengan la experiencia, pero pues se queda en una experiencia. Aquí lo que se busca es que se cree cultura, que se
crea un cambio de paradigma. Claro, digo, realmente hay cosas, digo, como te dices, los parques, a veces la diversión, o ahora en las escuelas que están agregando este tema del emprendimiento. Lo he visto más en las escuelas privadas que que en las públicas, pero es algo que ya está entrando, ahora sí. También hay libros, no sé si han visto, hay un libro que se llama ¿Qué hubole con el SAT? ¿Qué hubole con el IMSS? ¿Qué hubole con el Infonavit? Son libros también educacionales, pero pues también la intención es llegar a todos ahorita, ¿verdad? O sea, a todos y de manera gratuita, porque ahorita pues lo que sucede con el libro es que vas y lo compras y no todo el mundo lee o tiene esa, digo, Andrea, y si me permites abonar a ese tema, ¿cuál es el error que hemos cometido, ¿no? De la contaduría organizada? Que a lo mejor, digo, el ego es tan grande que yo tengo demasiados estudios y mi lenguaje tan técnico, pues no lo traduzco en algo más coloquial y no llego al público. Sí me acerco a los jóvenes, pero les estoy hablando desde un lenguaje que no comunica, no es una barrera. Una barrera, tú lo has dicho, Hugo. Y entonces, bueno, pues, y eso es algo muy sencillo, porque yo ya hablo desde que lo que yo sé, pero un esfuerzo para hablar con un lenguaje más coloquial, para poder traducir desde un sentido pedagógico de ya cómo le vas a enseñar a un niño, a un adolescente, a un emprendedor que la economía informal no es el camino, bueno, pues tenemos que cambiar la argumentación y la manera de ese storytelling de cómo narramos el cumplimiento tributario. Sí, y creo que aquí también la palabra clave es desconocimiento, porque a veces el cumplimiento tributario no tiene que ver con el sujeto, sino con el tercero. Pero a veces el sujeto es el que hace que el tercero pague el impuesto. Entonces, conociendo esa cuestión simple del funcionamiento, pues ya está abonando cada uno a la cuestión del pago de impuestos. exactamente, digo, la intención de esto no es crear contadores, sino crear la cultura contributiva y ayudarles a entender por qué se pagan o por qué, ¿verdad? Porque pues todos debemos de contribuir al gasto público, pero ¿por qué y para qué se usa? Desde ahí empieza la cultura contributiva. Y digo, y ahorita que mencionas es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. O sea, para aquellos que quieran saber cuál es el fundamento, pues ahí está. Que ya empezamos con lo que no estamos recomendando de mencionar redes, porque luego intimida, asusta, por no decir otra cosa, ¿no, Fer? Así es. Sí, y bueno, Andrea, ¿algo más que hayas encontrado en esta investigación o que te haya llamado la atención en cuanto a qué están haciendo otros países, qué camino han seguido, qué les ha funcionado? Te digo, fíjate, y no solo es en otros países, sino que aquí precisamente ya hay estudios que te dicen que sí es necesario empezar a desarrollar este tema de la cultura contributiva. Digo, hay diversas fuentes para hacerlo, pero en otros países ya lo están desarrollando. Si te vas a Europa, ellos tienen un portal, ahorita no recuerdo el nombre, pero tienen un portal que tiene contenido para que ya lo impartan en las escuelas. O sea, ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Aquí está, tú te metes y ellos mismos te dicen, ok, el primer capítulo va a ser impuestos y aquí te va el contenido para que tú lo puedas implementar en la escuela. Entonces, es algo que ya se está viendo en distintos países. Te digo, empezando por ahí, una manera bastante simple de ya tenerlo todo en una liga para que todos tengan acceso, ¿verdad? Para que el mismo catedrático se acerque y diga, ok, vamos a empezar y cada lunes vamos a ver esta clase y ya tengo el contenido. Que digo, ahí desconozco, que es un tema súper padrísimo. A lo mejor lo que faltaría es ahora sí que instruir a los catedráticos para que puedan dar la clase, ¿verdad? Pero en países como Europa ya se está desarrollando de esa manera. Entonces, digo, no solo ahí, hay varios estudios, mismo libro de la OCDE trae estos estudios que se han desarrollado y veíamos lo mismo aquí en México, el tema de los libros, en la Prodecon que también han hecho sus publicaciones, o sea, realmente se está abordando, vamos a buscar abordarlo por medio de la educación, nosotros. Correcto. Mira, Hugo, y abonando este tema desde el punto de vista internacional, la literatura, insisto, que es poca, los videos menos. Yo creo que por eso este es un gran hallazgo, ¿verdad? Para la comunidad, para la sociedad. Las iniciativas en materia de educación cívico-tributaria, pues como que se desdoblan en tres grandes grupos, ¿no? Lo que es la educación fiscal, lo que es la comunicación fiscal y lo que es la asistencia fiscal. ¿Dónde entramos nosotros como sector? Y la propuesta en sí. La propuesta en la educación fiscal, Hugo, donde vamos a apuntar no solamente a los alumnos, porque fíjate, la literatura dice, hey, atiendan a los alumnos. ¿Cuál es el hallazgo nuestro, Andrea? Que vamos a atender a los alumnos, también a los docentes y su personal administrativo.
vamos a atender a las empresas, pero también hay que atender a las incubadoras, que es pues ese nido donde se va creando. Mi compañía, mi despacho nació a través de una incubadora y yo por eso amo esos proyectos. Mi atención está para con ellos, que son los más necesitados, ¿no? Que son emprendedores, empresarios en ciernes, ¿no? Y obviamente los particulares. La parte de comunicación fiscal, pues esa sí se la dejamos a las autoridades tributarias, porque ellos, pero ese ya es como que la medicina correctiva, Hugo. Estos comunicados, estas vigilancias profundas, requerimientos, amenazas y demás, pues bueno, esa es la parte correctiva. Nosotros estamos en la parte de medicina, preventiva. Y la parte de asistencia fiscal, yo creo que ahí sí sería dual. Nosotros, como colegio, en lo personal, pues podemos hacer esos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí esos tutoriales, Hugo, de cómo sacar una opinión de cumplimiento, de cómo tramitar un cambio de domicilio fiscal, de cómo sacar la firma electrónica, de que si perdiste la contraseña de la firma, cómo la puedes obtener, etcétera. Y yo creo, Hugo, tendríamos que hacer un compromiso público para que aquí el Instituto de Contadores, bueno, pues también ofreciera, como dices tú, no es un hágalo usted mismo, no es sustituir las funciones del contador, pero sí, aquella persona que está buscando un trabajo y que le están exigiendo de manera errónea, Hugo, su constancia de situación fiscal o que le niegan una factura porque no proporciona esa constancia, bueno, decirles que hay SAT móvil, por ejemplo, donde tú puedes descargar tu opinión, la constancia, entre otras cosas que la gente desconoce, ¿no? Entonces, hace falta mucha difusión y yo creo que ese es el compromiso, Hugo, si te parece comprometerte públicamente para, más allá de este podcast y más allá de la Semana de la Cultura Tributaria, hacer un esfuerzo adicional para que el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, bueno, pues tome ese liderazgo y ayude más allá de las fronteras de contador a contador. Así es, y digo, y ahorita que hablas más allá de las fronteras, y creo que un punto importante es el cómo apoyar este tema de la cultura tributaria, que era la cuestión que comentabas de los embajadores. O sea, porque al final, creo que decíamos, el tema, pues o sea, los contadores no nos vamos a dar abasto. Y la idea es que hablemos a cierto nivel que todos comprendan. Entonces, ¿qué mejor manera que los embajadores? Andrea, ¿por qué no haces ese llamado a la acción a la comunidad, toques sus tibas y el tema de la gratitud, Andrea? Que si la persona es estudiante, ya está recibiendo un beneficio y una vez que se gradúe va a recibir muchísimo más. Yo creo que el tema de la gratitud es esto, regresarle a la sociedad un poquito. Adelante, Claro, este llamado. sí, la intención es ahora sí que crear embajadores de la contaduría, esperando que estudiantes, así como pues puede ser despachos recién egresados que nos puedan ayudar a llegar a esas escuelas a difundir este mensaje que queremos. Estaría padrísimo que se uniera nuestra iniciativa. Y bueno, a lo mejor ahondando un poquito en el tema, o sea, aquí la idea es que, digamos, el instituto aquí daría cierta capacitación a todos estos Claro. para que haya una homologación en el mensaje, que haya una cuestión didáctica de cómo transmitirlo y bueno, también para llevar a cabo todo esto va a haber ciertas actividades, ciertos juegos, que sea algo ameno, que le pierdan el miedo. Estamos trabajando en una lotería fiscal, Hugo, en un serpientes y escaleras, que son temas lúdicos para los niños y no tan niños, porque imagínate un adulto, oye, llevamos una vida muy estresada como contadores, ¿por qué no? ¿Verdad? En una tarde fresca que se vive aquí en Nuevo León y un juego de la lotería tropicalizado a temas fiscales. Estamos trabajando muy pronto, tendremos esos resultados, esos esfuerzos como parte del comité organizador y estamos muy agradecidos en el Instituto, Hugo, que hayan sumado y que estén haciendo un espacio en sus agendas personales para sumarse a este proyecto, eternamente agradecidos, Hugo. Sí, pues prácticamente yo creo que de eso se trata, ¿no? De sumar esfuerzos, Claro. de salir a la calle, de poder transmitir el mensaje y ahora sí que uno a la vez, ¿no? Uno a la vez se va haciendo este cambio de cultura, de pensamiento y ir quitando esa venda de los ojos, porque a veces hay quien dice, oye, no, pues yo gano poco, yo no tengo que pagar impuestos, o yo gano poquito, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y son esos mitos. ¿Y cuál es la reflexión que hacemos? Decir, ¿y por qué a través de los niños? Bueno, porque si ya quieres, si me permite la palabra, evangelizar a alguien que ya tiene un negocio, pues ya muy difícilmente, ¿no? Es muy ¿Qué pasa con los complicado. niños? El tema del medio ambiente. Ya lo traen tatuado, Hugo. Van creciendo y dicen, papá, no utilices vasos desechables.
ya traen el tema de los recursos naturales, el reciclaje, ya lo traen en su ADN. Entonces, eso, Andrea, sería nuestra aspiración, ¿no? Lograr que lo trajeran de su ADN en la materia Desde la raíz. fiscal, exactamente, antes de que se conviertan en emprendedores, empresarios, que ahí está el hallazgo, Hugo, primarias, quinto, sexto de primaria, ya abordando temas de emprendimiento para los niños. Sí, sí, sí. Sí, o sea, aquí es complementar lo que ya existe, es complementar una necesidad que ya Que es sea, diferente. sí, y que es a nivel internacional, o sea, no es No es aquí en México, es en todo el mundo. Sí, y hay países que, como lo platicábamos, ya lo han abordado, ¿verdad? Entonces vamos a caminar sobre esa línea. sí, es ir atacando desde diferentes frentes esa necesidad que se tiene, o sea, a nivel mundial. Y Hugo, pues que nos sigan en las redes sociales con el hashtag Semana de la Contaduría. Ahí van a encontrar poco a poco, vamos a ir avanzando a esta semana, ¿verdad? Que es del 1 al 5 de septiembre del 2025. Y bueno, pues ahí está la invitación. Eres un colegio de primaria, de secundaria, y dices, quiero, Andrea, que vengan a una charla a mi escuela pública, privada, pues con mucho cariño lo sumamos, ¿verdad? Claro. Ahorita con las primeras ya nos dijeron, oye, queremos una para sexto de primaria, otro para primero de secundaria, segundo, tercero para preparatoria y otro para docentes. Imagínate nada más de una sola institución educativa el compromiso tan fuerte que ya sacamos, Hugo. No sé cómo vamos a resolver este tema y pues necesitamos allá estos embajadores de la contaduría porque pues vamos a terminar quedando mal, Hugo, con todo este proyecto que la respuesta ha sido demasiado positiva y todavía apenas vamos dando el banderazo de salida. Mira, esto, como bien dices, va a culminar en la semana que va a ser en septiembre, que va a haber una serie de eventos y demás, pero pues esto es algo que se va a ir construyendo sobre la marcha. Allí luego se suman algunas universidades que ya les hemos planteado el proyecto, algunas autoridades que también ya han visto con buenos ojos este tema. Entonces, a cualquier persona que le comentamos se termina enamorando del proyecto. Incluso a nivel regional del IMCP, pues ya mostraron interés en replicar este evento y nosotros encantados de la vida que el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León pues sea impulsor de esta acción ciudadana y pues que se replique, ¿verdad? Nosotros estamos encantados de la vida de abrir las puertas y decir, mira, aquí está el modelo y por aquí nos vamos, ¿no? Sí, de compartir los aprendizajes que se han tenido en el camino para que pues se agilice todo este avance y sigan. Se puede replicar. Exactamente, así es. Y bueno, hablando de replicar, ¿qué otro aprendizaje has tenido que crees conveniente incorporar a este proyecto que acaba de comentar Luis? Mira, la verdad es que como lo hemos platicado, el proyecto es bastante completo, hemos avanzado bastante. La intención, como decía Luis, pues es llegar a través de la educación a las escuelas, pero no solo a las escuelas, sino a las incubadoras, a los emprendedores, a los maestros, para que tengan todas las herramientas. Entonces, hasta ahora es algo bastante completo, pero adicional a esto, pues te digo, existen los folletos o las iniciativas que a veces saca el SAT con sacan sus presentaciones de cómo sacar cómo usar el portal, etcétera. Entonces, si hay algo de que ayuda, sin embargo, pues queremos atacarlo desde la raíz, que esto sea algo que se cree que nazca desde los niños, ¿verdad? Porque como lo decía Luis hace un momento, o sea, ahorita llegas con la persona que ya tiene su negocio, su empresa, y quieres cambiarle la idea y es muy complicado. O sea, ¿cómo vas a educar a alguien que ya viene con ciertas ideas, cambiar esa... Vicios. Exactamente, que es lo que queremos también atacar, ¿verdad? El tema de los impuestos, la evasión, la ilusión, pues la intención es explicarles por qué lo estamos haciendo, por qué pagamos, para qué lo hacemos, y que nazca desde que son niños y creen y crezcan conociendo este tema, y no solo cuando ya son adultos digan, ay, pero ¿por qué un 30, verdad? Sí. Pero fíjate que, Hugo, perdón, parte de los créditos fiscales que se forman son por incumplimiento. Oye, es que yo no creía, yo no sabía que esto tenía que ser mensual, no pensé que me iban a castigar de manera económica. Y ya, en muchos de los casos, Hugo, yo diría que no deben impuestos. Lo que deben son infracciones que se tradujeron en una sanción económica para el pagador de impuestos. Y yo creo que ahí esa es la causa raíz, el desconocimiento, y eso es lo que venimos a tratar de, pues, podar de raíz, ¿no? Así es.
Sí, como bien dicen, el desconocimiento no exime de responsabilidad. Tristemente, esa máxima legal, muy, muy verídica. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. ¿Algo más que quisieras agregar, Andrea? Agradecerte por la invitación, muy contenta de estar aquí, muy contenta de ser partícipe en el proyecto y pues invitarlos a que se unan, porque esto es algo bastante padre, va a llegar a muchos lugares, súmense, porque necesitamos ayuda, necesitamos muchos embajadores. Y si también en esa escuela que quieres que lleguemos a tu escuela a impartir una plática, estamos contentísimos, ¿verdad? Así es, Luis. Hugo, y pues que este proyecto parece muy ambicioso, pero no termina ahí. Esto lo que queremos es culminar con una iniciativa ciudadana y que los planes de estudio, así como ahorita mencionó Andrea, de otros países, bueno, pues en México se implante en los planes de estudio de educación básica la educación tributaria. Sí se puede, ya hay antecedentes y nosotros pues vamos a dar el banderazo de salida. Ya tenemos algunos acercamientos con algunos abogados especialistas en materia de iniciativas en este aspecto y ven viable el depositar en el Congreso Local de Nuevo León pues esta iniciativa en materia de educación tributaria. Digamos, aquí lo que estarías buscando es cerrar el ciclo, ¿no? Vamos a proponer, está la necesidad. Sumar actores, Hugo, decir, bueno, miren, que esto llegue para quedarse, que no sea un esfuerzo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que sea un esfuerzo de la comunidad, no solamente de Nuevo León, sino del país. Entonces, que este sea como que la punta de lanza, pero dejarlo documentado, que no esté sujeto a discreción y que unos jóvenes estudiantes sí tengan acceso a la educación tributaria y otros no. Es decir, que sea de momento no una obligación, porque más que obligación, pues debe de ser así como la educación en materia ambiental. La educación tributaria debe formar parte de los valores, de la ética de nuestros jóvenes próximos ciudadanos de este país, ¿no? Mira, Luis, como a veces he mencionado en algunas de las columnas, es para aprender a lidiar con el socio incómodo que todos vamos a tener. Entonces, de la muerte y de los impuestos no los vamos a librar. Entonces, es mejor atacarlo, conocerlo y saber. Llevar la fiesta en paz. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, Luis. Pues ahí están, Hugo, los datos de contacto, síganlo del Instituto de Contadores. Si se quieren sumar a este proyecto, ya sea para recibir una charla o para convertirse en embajadores de la contaduría, Hugo, que te busquen a través de tu podcast, que nos busquen a través de los medios de contacto del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Muchas gracias, Hugo, No, al por abrir contrario, espacio. Andrea, un placer. por sumarte a este proyecto que también yo creo que termina enriqueciendo tu Proyecto, tu sí. proyecto. Sí, súper contenta de estar aquí y la verdad es del aprendizaje que va a salir de todo esto. Y ahora sí que invitados de lujo en esta inauguración de esta cabina, de este espacio, que pues qué mejor manera de inaugurarlo con este tema que estamos tratando de romper paradigmas. Chulada de instalaciones, Hugo. Felicidades nuevamente por tu podcast Entre Contadores, que tiene mucha repercusión a nivel nacional, ¿eh? Aquí el jovenazo ya es todo una estrella. Muchas gracias, nos despedimos, hasta la próxima. Gracias.